Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día tengo el honor de poder entrevistar a un gran artista conocido por sus coloridos impresos, por su caligrafía única y por los murales que no solamente que están en Perú, sino en diferentes partes del mundo. Hola Elliot, ¿cómo estás? Beli, qué gusto, gracias por la invitación y bienvenido al taller. Ay no, está lindo, el taller está súper colorido, está bien bonito, la verdad. Estamos en su taller y estoy súper agradecida de que haya podido aceptar esta entrevista en esos tiempos tan difíciles, como recalco. Y nada, Elliot, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en estos tiempos? Tiempos complejos, ¿sí? Vamos bien. Yo creo que yo estaba reflexionando sobre ese tema también de la pandemia y, digamos, como el estar en el taller casi todos los días. Siento que en realidad para mí ha sido positivo porque había muchas cosas que no podía hacerlo porque no tenía el tiempo necesario. Entonces, yo, buena parte de mi trabajo se estaba desarrollando fuera con los viajes y esas ausencias por pintar murales y todo. Y entonces, en el taller puntualmente no paraba tanto tiempo. Entonces, ¿crees que quizás esta cuarentena ha ayudado a que puedas de repente hacer cosas que no hacías, hacer más arte? Exacto. Creo que he tenido tiempo para mí, tiempo para mi propio proceso. Buena parte del trabajo fuera requería también, pues, digamos, de ser parte de otros proyectos que me gustan, por supuesto, pero ahora estar literalmente en el taller, aparte, pues me ha permitido como tener también esa dinámica como de ocupación, del oficio y estar como con la mente metido en eso y no ha habido momentos de la negatividad, no ha habido momentos, digamos, si habría que verlo porque hay gente, amigos que yo conozco que también le ha afectado un poco la cuarentena, más allá de que se hace un esfuerzo, pero a veces pues no se puede lidiar con este tema de estar encerrados. Sí, es verdad, es súper frustrante. ¿Cómo describes tu trabajo? ¿Te describes como un artista, como un muralista, como un diseñador gráfico? Mira, esa pregunta justo ayer me la hacían y yo a veces trato de sintetizarlo y a veces también me da un poco de pena y vergüenza los títulos, los nombres. Entonces yo ayer le decía, bueno, yo creo que dentro de todo lo que pueda resumir eso es como ser un comunicador visual. Y además que también dentro de esa historia mía yo me formé en realidad como comunicador. O sea, yo soy egresado de comunicaciones y entonces tengo una necesidad básicamente de comunicar, más allá de que el elemento de comunicación puede ser un elemento artístico, pero mi criterio, mi intención, mi voluntad es comunicar. Y que lo plasmas también en los mensajes, que das también en tu arte. Sí, efectivamente, hay como un orden también de contenido que hace que se mantenga también esa misma idea, ese mismo concepto. Sí, de todas maneras. ¿Pensaste que ibas a ser tan exitoso? No, pero sí soy consciente y quiero definir a mi manera exactamente la idea de exitoso. O sea, sí me considero una persona exitosa, pero quizás para un pensamiento vinculado solamente a lo económico, no necesariamente sea yo una persona exitosa. Pero a nivel personal, o sea, yo creo que soy de las personas más exitosas porque... Claro, porque la gente piensa que el éxito es que te vuelves millonario, pero no es así. Sí, de hecho hay esos temas de los coaching que te incentivan y motivan, que tú tienes que facturar y con estrategias y todo ello. Es algo que nunca me ha gustado. Yo me acuerdo como anécdota, alguna persona vinculada a eso me llamó por teléfono y me dijo que me quería asesorar porque, claro, en mí veía como un potencial para hacer números y me decía una palabra que me hizo mucha gracia. Me dijo, Elliot, ya es hora de que monetices tu talento. Y yo, no hay necesidad porque en realidad estoy cómodamente en esta forma de trabajo. O sea, mal no me va, o sea, bien con todo lo que hacemos en el taller y en el estudio. Pero está bueno, como te digo, pensar que el éxito no necesariamente se mide a nivel económico, sino hay que medirlo y creo que es un poco como cambiar la percepción a nivel de la tranquilidad que te pueda generar también tu trabajo en un momento, ¿no? La satisfacción de poder lograr cosas a nivel personal. Entonces, eso creo que sería una forma de éxito. Tu arte comunica mucho. Quiero que le enseñes a la gente que nos está viendo más o menos las frases, el simbolismo, lo que significa para ti. Sí, por ejemplo, una de las composiciones personales era una secuencia de serigrafías que empezó un poquito como extendiendo aquello que yo tengo también de manera natural, que es la influencia familiar. Mi mamá era bordadora, trabajaba con los elementos de las flores y todo ello, entonces recreo un poco ese imaginario local familiar. Pero también va como esto de las frases, que en cierto modo han sido circunstancias. Esta gráfica se hizo en México en 2017 y yo fui a visitar a un taller, porque fui específicamente a un taller de un amigo serígrafo,
Arturo Negrete. Al segundo día de estar allá en México surgió el terremoto. Y ese terremoto evidentemente pues como que también me remeció, por así decirlo, porque en los días que pasaban se vio mucho gesto de colaboración, de humanidad de allá, y ahí es donde rescato ese momento y digo, bueno, esa palabra que alguna vez alguien lo menciona o lo ocupa, es un momento oportuno como tal, entonces es como coloqué eso de resiliencia y hice la gráfica allá en México pensando en eso. Bueno, esta ya te comenté que es mi favorita, que la suerte cuesta trabajo. Sí, la suerte cuesta trabajo. Sí, eso también, o sea, como ya lo conté, pero sí, ahí también otra vez recrea esos elementos floridos, esos elementos coloridos. Y otras de repente como esto, que tiene una gráfica, digamos, un tanto distinta, de pronto no hay los colores flúor, pero también tiene una extensión de aquello que uno percibe, digamos, en la gráfica popular, las formas, digamos, no necesariamente como de letras planas, sino que esa idea de aparentar volumen. Pero eso también, como gráfica, antes de esto fue mural, y eso fue en Cerro en Pisco puntualmente. Habíamos ido después de 2 años del terremoto también, parece que ahora en este es el área del terremoto. Pero eso después del terremoto de Pisco, fuimos y con pena pudimos ver de que había unos muros, como esos muros de la vergüenza, donde ocultaban todo el desastre del terremoto que no se había solucionado mucho. Entonces ahí es donde surgió esta palabra que también remite un poco al pensamiento quizás vallejiano, ¿no? De ese momento cuando se refiere al tema de mucho por hacer, del peruano, hay mucho por hacer. Quiero hacer la pregunta que siempre le pregunto a todos los invitados que tengo es: ¿en qué te ha afectado la cuarentena? ¿Te ha afectado en tu trabajo artístico o personal quizás? No, en ningún caso. O sea, siendo justo con la respuesta, he estado muy ocupado, he estado con los proyectos personales. A nivel laboral hemos tenido, digamos, todavía trabajos los que habían quedado el año pasado, y en el camino también se fueron mejorando las cosas y ya como a partir de mayo empezamos como a trabajar de manera más regular. Pero no ha afectado en absoluto la cuarentena. De hecho, hacemos, porque también hay un ejercicio personal, efectivamente, de generar el ambiente y la situación para no ponernos a preocupar por cosas que no tenemos control. O sea, hay cosas que definitivamente podemos controlar y otras no. Entonces, este tema de la pandemia es una cosa que ya excede a nuestra voluntad. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos acá como enfocados en trabajar. Somos 3 personas que trabajamos aquí y entre todos nos pasamos bien, nos reímos y tratamos de que en la cuarentena somos conscientes de que existe, pero que no afecte, digamos, nuestro proceso laboral. He visto en muchas entrevistas que es muy tradicional en tu familia hacer la pachamanca. Ahora, sí, en estos tiempos, me imagino que en los días festivos ya no has podido celebrar haciéndola. ¿Hace cuánto tiempo no puedes comerla? Oye, mucho tiempo. Fíjate que la última pachamanca fue en febrero, que es el cumpleaños de mi mamá. Y después de eso, claro, vino la cuarentena. Y ya no pude hacer la pachamanca de Día de la Madre, por ejemplo, del padre. Y luego en junio es el cumpleaños de mi papá. O sea, 3 pachamancas me he perdido. O sea, quizás hasta el próximo año ya no vas a comer pachamanca. Esperaría que se pueda hacer antes, pero en todo caso no se hace. Lo que sucede con la pachamanca, quizás algunos no lo vean en toda su condición, pero para mi familia representa mucho la pachamanca porque socialmente es un elemento unificador. Entonces mi familia, que es numerosa, somos 8 hermanos, cuando nos juntamos en esa reunión familiar, también vienen los sobrinos. Entonces nos dividimos trabajos. Mi papá es el que hace el horno, mi hermano Elvis es el hornero, el que mete el fuego a la pachamanca. Mi papá es como el arquitecto de hacer como esta suerte de casita que es como un iglú de piedras o ladrillos. Mi mamá con el tema de la carne, con mis hermanas, preparar el macerado anterior. Mis sobrinos peleándose, haciendo las humitas, van moliendo. Ajá. Entonces es una actividad que evidentemente tiene un rasgo muy emotivo. Entonces sí lo extraño y ojalá que en un momento se pueda desarrollar o volver a hacer. Esta frase, por ejemplo, es una frase muy simbólica tuya, el amor pura. Quiero que comentes un poco sobre eso. Sí, fíjate que eso se convirtió, podría decirlo, como el elemento más inmediato de mi trabajo, porque de hecho fue uno de los primeros. Y eso es muy curioso también porque era la primera exposición que hacía en Pancho Fierro, en Lima. Y para financiar el proyecto hice una edición, por ejemplo, de 50 y que lo vendía aquella vez en $50 cada uno y claro, los amigos me colaboraron y lo vendimos rápido y me sirvió para financiar parte del proyecto.
pero eso también tiene que ver con... Tiene dos historias en verdad, ¿no? La primera es lo que cada uno puede interpretar, por supuesto, y otra es un tema muy personal. Esto fue una relación muy puntual que yo tuve y que en cierto modo sentimos que ambos nos curamos. Porque yo cuando digo, o sea, yo nunca vengo con ningún fantasma ni nada, pero en el fondo siempre pues todos tenemos también algo. Y en esa medida cuando esta persona ya tuvo que viajar, la idea era que yo viaje con ella, pero al final yo dije, yo tengo todavía mis planes para desarrollar aquí. Entonces en esa conversaciones y todo convenimos justamente pues de que ambos nos habíamos curado y toda esa cuestión y surgió a partir de eso, ¿no? Entonces, Ay, qué bonito. y hay una anécdota porque siempre me menciona de que yo debo pagarle las regalías. Este de acá, Elliot, me gusta un montón. En verdad, no sé, no pueden ver porque ustedes se lo van a ver en sus pantallas, pero da ganas de tocarlo. Da ganas de tocarlo, es muy bonito. Ya me contaste más o menos detrás de cámaras, pero... Sí, pero para contarles en todo caso, esto es una expresión más inmediata de lo que es el bordado huancal, que es el origen de todo. Es el origen, digamos, de la forma estética que se traslada al cartel chicha, porque se abstrae de ahí los colores y en cierto modo eso como va nutriendo de una estética, lo barroco que se presenta en esa forma de diagramación existe en el cartel chicha, entonces esos elementos se han ido trasladando y ha sido la referencia inmediata, ¿no? Y esa es una de la exposición también del año 2012 donde ya le alterné con una tipografía ahí. Elliot, antes tu logo era este de acá. Ahora pones el colibrí. ¿Por sí, qué? o sea, un poquito como para recrear, es como ya quería sintetizar, digamos, varios elementos, ¿no? Yo en un momento efectivamente ocupaba la estrella y un rostro, pero por temas, digamos, literalmente como temas legales se modificó. Pero luego esa idea de sintetizar la estrella, que es el elemento más inmediato cuando también hago esas composiciones, es un elemento inocente, pero que siempre es funcional para lo que yo desarrollo. Y el colibrí tratamos de armarlo dentro de esa composición de estrella y al final salió justamente eso de acá, pero trabajamos con unos amigos de una agencia, de un estudio, Mutante, y con ellos pues nos pasamos días pensando, porque puede ser muy sencillito, pero en el fondo también es esa búsqueda, ¿no? De sintetizar las formas, de agudizar, digamos, también los puntos donde colocar los nodos y todo ello, pero al final me gusta mucho, o sea, eso lo voy a tener por no sé cuántos años, pero siempre está bueno renovarlo en todo caso. Entonces, para el momento, eso es lo que tenemos y es lo que nos gusta. Una pregunta que te quiero hacer, que me da mucha curiosidad, es cómo te llevas con tus colegas del medio artístico, porque muchas personas te ven como un referente y te admiran mucho, pero también puede haber un recelo, ¿no? Sí, o sea, en realidad se dan de las dos situaciones también. O sea, yo tengo, o trato, digo, de tener buenas relaciones con todos. De hecho, este trabajo que yo tengo no es que solamente se vincule con amigos que solamente hacen caligrafía o lettering. O sea, tengo amigos que desarrollan distintas, digamos, prácticas del arte y cada uno con sus valores propios. Y creo que justamente en esa diferencia de propuestas lo que se genera es un espacio donde podemos reflexionar y conversar de un montón de cosas. Porque imagínate si solamente yo tendría que hablar de colores y hablar solamente de tipografía. Entonces sería, digo yo, aburrido. Entonces, en cierto modo, cuando voy conociendo amigos con actividades distintas, entonces lo que hace es como que yo me inquieto, genero preguntas y de la misma manera hay un interés por el trabajo que yo hago y al final se hace una comunidad distinta, ¿no? Una comunidad donde todos estamos como vinculados, no necesariamente por el estilo y la forma como desarrollamos, sino también por lo que pensamos, porque detrás de un trabajo artístico yo entiendo siempre que hay un lado humano, hay un lado, digamos, que trasciende mucho más allá que la misma obra, ¿no? Es el pensamiento. Muchísimas gracias, Elliot, por esta entrevista. Gracias a los que han podido ver esta entrevista, la verdad que ha sido un honor haber estado con él. Chicos, espero que les haya gustado esta entrevista, así que se pueden suscribir a mi canal de YouTube que les dejo por acá y también a mi Instagram. Y muchas gracias a Fatale por la casaca. Besos.